Antes que nada, quiero agradecer por la invitación al INEVAP, en particular a sus consejeros, a Juan Gamboa, a Adeliana Vargas y a Emiliano Hernández. Estoy encantado de estar en Durango. No es una visita común para mí, como en el caso de Salomón. Creo que es la segunda vez que estoy en Durango, pero estoy encantado de estar aquí. También, a diferencia de Salomón, creo que no me voy a quedar allá abajo, yo me voy a quedar aquí arriba. Voy a cambiar un poco el tono de la plática, pero no necesariamente los contenidos de fondo con relación a algunos de los planteamientos que hizo Salomón en la presentación que me precede. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, se creó hace 14 años, el mismo año que se creó el Coneval Federal. Tenemos la misma edad y también coincidimos en el sentido de que hemos tenido 2 directores ejecutivos, aunque el de Coneval tiene menos tiempo que yo tengo 2 años como director ejecutivo. Pero una cosa que caracterizó la motivación de la creación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias fue, como su nombre lo indica, se creó para reconocer el legado de Manuel Espinosa Iglesias, que en su momento fue el director general y principal accionista de Bancomer. Ahora ya no existe Bancomer, ahora se llama BBVA. Y la idea de la creación originalmente, esa motivación tenía que ver con un ejercicio de recuperación de memoria histórica de la nacionalización de la banca de 1982. Desde la Fundación Espinosa Rú García, que es de quien dependemos, la doctora Amparo Espinosa Rú García, hija de don Manuel, identificaba la necesidad de generar evidencia donde esta evidencia fuera contada por los distintos actores de este evento histórico que marcó al país. Y como resultado de ese ejercicio, se generó una serie de documentos académicos con una perspectiva cualitativa, es decir, testimonios de actores clave de ese momento histórico del país. ¿Para qué nos sirve eso? Para varias cosas. Una, Salomón hablaba de qué va a pasar mañana y cómo planeamos. Otra pregunta es, ¿qué pasó ayer? ¿Y cuál era el contexto en el que se dieron las cosas? No podemos entender a la historia desde la perspectiva del presente. Tenemos que entender los contextos. Y en este caso en particular, los contextos o el contexto de ese momento en el país era distinto al que vivimos ahora. Generas los testimonios y lo que haces es tratar de identificar voces que no necesariamente te cuenten la misma historia o la historia desde una misma perspectiva. Sería repetitivo y no nos aportaría mucho. Desde nuestra perspectiva, ese ejercicio fue muy valioso porque, por un lado, permitió que nos viéramos las caras, los que estuvimos en los distintos espacios de decisión o de afectación de una situación como la que se vio en el 82. Nos permitió discutir ese momento histórico en términos de sus causas, sus efectos y sus implicaciones de largo plazo, y nos genera muchas enseñanzas en términos empresariales, sí, pero sobre todo en términos de país, en términos de política pública. La evidencia, cuando es contrastada, cuando tiene cierta representatividad que captura el espectro
de lo que representa la varianza en una sociedad, sirve. Ese es un tipo de evidencia que sirve mucho. Nos sirve para generar diagnóstico, nos sirve para diseñar y nos sirve como punto de partida para establecer ciertas metas o ciertos objetivos que eventualmente después vamos a tener que evaluar de manera sistemática para ir mejorando y corrigiendo aquello que no está funcionando del todo. Y la segunda cosa que hizo el SEI a partir del año 2005 fue, por iniciativa de Julio Serrano Espinosa, miembro de nuestro consejo directivo, fue levantar una encuesta nacional, que es la encuesta ESRU de movilidad social en México. Y, vamos a ver, básicamente la pregunta que queríamos responder desde el año 2005 es si las condiciones de origen de las personas, si las condiciones de origen de los mexicanos están siendo los principales determinantes de sus opciones de logro en la vida. Es una pregunta muy simple, ¿no? El hecho de nacer en Durango, pero nacer en la ciudad de Durango y no en Mezquital, o nacer en Mezquital pero no en Gómez Palacio, ¿hace la diferencia? ¿Importa quién es el individuo o no importa quién es el individuo? Solo importa el accidente de cuna. Ese es el tipo de pregunta que nos hacíamos en el año 2005. Y tenemos percepciones sobre cuál es la respuesta. Muchas de ellas fundadas. Y con una pregunta de este tipo pareciera que todos tenemos la respuesta. Pero hay que hacer análisis confirmatorio de la conjetura que tenemos con relación a la respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo. Y lo que sucedía en ese momento en México es que sí, había toda una tradición de estudios sobre movilidad social, que es a lo que nos referimos cuando hacemos esta pregunta. Había toda una tradición, pero era una tradición que venía, podemos encontrar su origen en estudios muy puntuales, muy locales, Ciudad de Monterrey, por ejemplo, en los años 60, pero que no teníamos instrumentos o información primaria, en este caso, que nos permitiera identificar qué estaba pasando a nivel nacional. No teníamos el retrato nacional de la movilidad social. Entonces, ese es el esfuerzo que se hace. Y en el camino, el SEI acabó tomando la ruta de colocar el tema de la movilidad social en el centro de su quehacer cotidiano. La encuesta de 2006, que se inició en 2005, nos mostró un país con una baja movilidad social intergeneracional, principalmente en los extremos de la escalera social o de la distribución socioeconómica. Nos mostró que en promedio el hecho de nacer en la parte baja de la distribución hace muy complicado salir de ahí y que el hecho de nacer en la parte alta de la distribución es casi un seguro de vida. Ese fue el primer retrato que encontramos, pero la encuesta de 2006 tenía una característica de los estudios sobre movilidad social, que era que tú lo que ibas, cuando ibas a los hogares, tú ibas por el principal proveedor del hogar. Y nosotros sabemos convencionalmente quién es oficialmente, no necesariamente realmente, pero oficialmente quién es el principal proveedor. Es un hombre. Y entonces nosotros teníamos un retrato sobre la movilidad social en México, que era un retrato sobre lo que estaba pasando con los hombres. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿y las mujeres qué? Y entonces necesitábamos generar información primaria para tener evidencia, para que con base en esa evidencia pudiéramos hacer un análisis sobre la problemática de género
en particular de las mujeres, sobre el tema de movilidad social intergeneracional. Y entonces lo que hicimos fue que en el año 2011, cuando hicimos nuestro segundo levantamiento nacional, ampliamos la representatividad de la encuesta para que fuera para la población mexicana en su conjunto, con básicamente dos subestratos de interés, hombres y mujeres. ¿Por quién vamos? Vamos por adultos. ¿Por qué vamos por adultos? Porque queremos población que se encuentra medianamente en el momento de realización socioeconómica. Para comparar esa realización socioeconómica o ese logro que están generando en ese momento de la vida, compararlo con su condición de origen, que es, en términos de la encuesta, un momento en el tiempo donde el entrevistado tenía 14 años de edad. La encuesta, la característica que tiene es, y estamos entre especialistas de la evaluación y de la medición, la encuesta es un corte transversal con pregunta retrospectiva. No es un panel, no es un estudio longitudinal. Yo no fui por la misma población de 2006 y de 2011, por obvias razones, por lo que ya les expliqué, de los subestratos de interés, pero en el caso de 2011 a 2017 tampoco regresamos por la misma población. Es decir, en ese sentido tenemos una fotografía nacional de 2006, una fotografía nacional de 2011 y una fotografía nacional de 2017, que es la última encuesta que levantamos y que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, corte transversal con pregunta retrospectiva, es decir, una fotografía, pero con una característica peculiar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Es un corte transversal, es una fotografía, pero es una fotografía contemporánea. En este caso, tú tienes una fotografía contemporánea y una fotografía de origen. Entonces, tienes dos puntos en el tiempo. Uno, una aproximación a las condiciones de origen y una aproximación a los resultados de vida. Y en ese sentido comparas qué pasa entre dos generaciones. La nuestra, la de los entrevistados, y la de nuestros padres. ¿Qué tipo de información generamos? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a las casas y les preguntamos a los entrevistados por los niveles de ingreso que tenían sus padres cuando el entrevistado tenía 14 años? No, ¿verdad? O sea, bueno, si a mí me preguntan cuánto ganaban mis papás cuando yo tenía 14 años, a mis 43 años, es decir, hace 29 años, pues no me acuerdo. ¿De qué sí me acuerdo? Pues sé cuál es el nivel de estudios de mis papás. Una aproximación al grado de capital humano con el que cuentan mis papás. ¿Qué más puedo recordar? Recordaba en qué trabajaban, a qué se dedicaban. Les preguntamos a qué se dedicaban sus padres. ¿Qué otra cosa puedo recordar? Alguien de 14 años, ¿de qué se acuerda? Pues del lugar donde vivía. Tenía tele, mi casa tenía piso firme, agua potable, luz, servicios y bienes del hogar. Y utilizamos esas tres dimensiones para generar indicadores que nos permitan ubicar a la población de origen, es decir, a la generación de nuestros padres, en la escalera social, y a nosotros, en nuestra generación, en la escalera social. Eso es lo que hacemos. Y luego lo que hacemos es que cruzamos a las dos distribuciones o a las dos escaleras y vemos si la gente se movió con relación a la posición que ocupaban sus padres. Es decir, nuestro análisis de movilidad social intergeneracional es un análisis relativo, posicional, no absoluto, no de niveles de vida. ¿Se puede hacer? Sí. Podemos decir si nuestra generación está más educada que la anterior, podemos decir si cierto estrato en particular está más educado que ese mismo estrato en el origen, podemos decir cómo ha cambiado la estructura laboral de una generación a la otra,
Pero nosotros no nos detenemos ahí, sino que nos detenemos en cambios posicionales para identificar el grado de fluidez que hay en la sociedad de una generación a otra. Porque eso a lo que nos aproxima es justamente a poder intentar responder la pregunta inicial con la que empezamos este proyecto hace 14 años. ¿Qué hicimos con la encuesta de 2017? La encuesta de 2017, en términos de subestratos de interés, en términos poblacionales, es la misma que la encuesta de 2011, hombres y mujeres. Bueno, y todavía hacemos un poco más fino, también en 2011, pero lo voy a dejar en hombres y mujeres. En el origen es hombres y mujeres, jefes, no jefes de hogar. ¿Sí? Es mujeres jefas, mujeres no jefas, hombres jefes, hombres no jefes. Pero vamos a dejarlo en población hombres-mujeres. ¿Qué está pasando en la literatura internacional? Si a ustedes les gusta el Internet y están muy atentos, por ejemplo, a las noticias de Estados Unidos, se van a encontrar por ahí un proyecto en el alma mater de Salomón, en Harvard, que dirige Raj Chetty, un economista muy reputado, que durante años, desde Harvard, en un momento también desde Stanford y ahora otra vez en Harvard, desarrolló una herramienta en Internet que se llama Opportunity Insights, que básicamente la historia que te cuenta es el sustento de este discurso famoso de Barack Obama de 2013 más o menos, del reto del siglo XXI. El reto para América en el siglo XXI. Y el reto para América en el siglo XXI es la desigualdad. Y ahí, ese discurso de Barack Obama está basado en los insumos con que lo dotaron su Consejo de Asesores Económicos, que en ese momento dirigía Alan Krueger, un economista laboral muy reputado que falleció este año, donde el Consejo de Asesores Económicos lo que hacía era retomar la idea de lo que se conoce, o como lo bautizaron más bien ellos, la curva del Gran Gatsby. Es decir, bueno, la curva del Gran Gatsby porque lo toman del título de la novela de Fitzgerald, pero la idea de la curva del Gran Gatsby en el sentido de que la desigualdad de resultados está altamente correlacionada con la baja movilidad social. A mayor desigualdad de resultados, menores opciones de logro en la vida, independientes de las condiciones de origen de las personas. Eso es la curva del Gran Gatsby. Y Obama lo toma y eso es lo que plantea como el reto del siglo XXI. Y lo que hacen Chetty y sus colegas es ese dato, que en realidad es un dato, una correlación que se identifica a nivel internacional, es decir, nivel de desigualdad y de movilidad social entre países, lo que hacen es desagregarlo al interior de Estados Unidos, pero a un nivel de desagregación prácticamente a nivel de condado. ¿Con base en qué? Pues con base en evidencia, con base en información primaria. ¿Qué tipo de información primaria? Con base en información administrativa. ¿De dónde? De la agencia tributaria. ¿Qué tipo de información? Pues las declaraciones de ingresos. Y un dato en particular, la posibilidad de identificar a los hijos de los que estaban declarando ingresos, que después crecieron y a su vez declararon ingresos, y entonces podemos comparar cómo les fue en la vida con relación a sus padres. Datos administrativos, no encuestas. Capacidad para desagregar al nivel de condado. Y entonces pueden ver los mapas de movilidad social y de igualdad de oportunidad, en el caso norteamericano, desagregados a ese nivel. Y hay ejercicios análogos en Europa y en Japón, ¿no? en los sospechosos de siempre. En México, pues no tenemos esa posibilidad. Entonces nosotros lo que hicimos es decir, bueno, tenemos dos vías para seguir con el estudio sobre movilidad social y poder
caracterizar de mejor manera, por un lado, y por el otro, intentar empezar a identificar mecanismos detrás de lo que de por sí estamos observando como resultado promedio. Entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de nuestra nueva encuesta, la de 2017, generarle esta representatividad poblacional similar a la de 2011, pero con posibilidad de desagregación para 5 grandes regiones del país. Ahí es aquí. Y por ahí se van a encontrar, de color verde claro, ¿no? Ahí está Durango. Esa es la desagregación regional que estamos aplicando, son 5 grandes regiones. Hay todo un reto hacia adelante para mayor desagregación, es decir, imagínense, en el caso norteamericano están desagregando a nivel condado, nosotros estamos desagregando para 5 grandes regiones del país. Pero ese es un primer paso. La ruta alternativa que teníamos era dejar de hacer un corte transversal y comenzar un estudio longitudinal, es decir, un panel, ¿no? Y por razones de reto técnico y de sostenibilidad en el tiempo, decidimos irnos más bien por la desagregación regional. Y lo otro, en todo caso, pensarlo más hacia futuro y pensar también en socios potenciales que garanticen que este panel, como tienen paneles en otros lugares del mundo, sean sostenibles en el tiempo. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de la movilidad social? La idea detrás de la movilidad social es esto que les comenté al principio de si el logro de las personas depende en qué medida de su esfuerzo y o sus circunstancias de origen. Y cuando hablamos de circunstancias de origen, si nos remitimos a la literatura de John Roemer sobre igualdad de oportunidad, es básicamente, define circunstancia de origen como todo aquello sobre lo cual las personas no necesariamente son responsables, ¿no? Y luego podemos discutir dónde inicia la responsabilidad y dónde termina la responsabilidad de las personas. Próximamente, por ejemplo, vamos a sacar una infografía en nuestra cuenta de Twitter haciendo una lectura de Joker desde la perspectiva de la igualdad de oportunidad y la movilidad social, ¿no? Y en el caso de Joker tú dices, ¿dónde comienza la responsabilidad del guasón? Es una buena pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Dónde comienza la responsabilidad de los individuos? ¿No? Y entonces ahí, a partir de ahí definimos, hasta ahí es circunstancia, cuando comienzas es tu responsabilidad, entonces ya no es circunstancia y todo se evalúa en términos de su esfuerzo. Cuando tú tienes una sociedad donde las circunstancias pesan menos y el esfuerzo es lo que determina el resultado, entonces se espera en promedio una mayor fluidez social, es decir, que los orígenes estén en mayor medida desligados de los logros o los logros desligados de los orígenes y que la variabilidad que vamos a observar, es decir, la desigualdad de resultados que vamos a encontrar, al final va a ser una desigualdad justa en términos de que lo que diferencia los resultados de vida de las personas tiene mucho más que ver con el esfuerzo y no con estas condiciones de origen. Y sabemos que también tiene que ver con habilidades distintas, etcétera, pero eso sabemos que es aleatorio y que a final de cuentas es aproximadamente normal y que a final de cuentas pues vas a colapsar alrededor de la mediana. No pasa nada. Pero si pasa, pues para eso somos un Estado, ¿no? Para poder equilibrar las oportunidades de generación en generación para que la condición de origen no se constituya eventualmente otra vez en el principal determinante del logro de vida de las personas. ¿Cómo es México en términos de movilidad social? Ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué nos dicen los datos? Esta gráfica es un resumen del resultado del informe 2019 que presentamos, que lleva como título el título de la presentación de hoy. Esto lo único que nos está diciendo es qué pasa con los del origen en la parte más baja de la distribución. No nos está diciendo qué está pasando con los que nacieron en medio o con los que nacieron arriba. Simplemente nos está diciendo qué pasó con los que nacieron abajo.
¿Qué tan abajo? En el primer piso de 5 pisos, en el primer quintil. ¿A dónde llegaron? Y lo que nos dice el gráfico es que prácticamente la mitad de ellos no pasaron del primer quintil. Es decir, si tú naces en un hogar que se encontraba en el primer piso de 5 pisos, la probabilidad de que te quedes ahí es 50%. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, primera pregunta, ¿eso es mucho? ¿Salen muchos? ¿Salen pocos? Yo me voy a decir que en términos internacionales salen pocos, si hacemos el comparativo. Ahora, de los que sí salieron, ¿a dónde llegaron? La mayor parte de ellos lo que hacen es que llegan al segundo piso, 25, 1 de cada 4. ¿Cuántos llegan al último piso, al más alto? Es decir, ¿cuántos experimentan movilidad social ascendente de largo tramo o de largo alcance? Creo que 3. 3 de cada 100. Ahora, si regresamos a una noción de pobreza, es decir, una noción absoluta de nivel de vida, nos tenemos que preguntar cuántos de los que nacieron en el primer piso se quedaron en pobreza. Y pues más o menos nuestra proporción de pobres en el país está en el 40%, es decir, los primeros 2 pisos. Eso quiere decir que si sumamos los que se quedaron en el primer piso y en el segundo piso, son los que siguen en pobreza. Quiere decir que si tú naciste en el primer piso, si el accidente de cuna es que tú nacieras en el primer piso, tu probabilidad de estar en pobreza el día de hoy es del 74%. Si hacemos este mismo ejercicio del otro lado, es decir, de los que nacieron arriba, es un espejo, es prácticamente lo mismo. Eso es México, en promedio. ¿Cómo es regionalmente? Y entonces, otra vez, pensamos automáticamente, ¿no?, en los niveles de pobreza que nos arroja Coneval. Y decimos, ¿dónde están los pobres? Pues en el sur. ¿Dónde están los pobres dentro de las entidades que no tienen tantos pobres como el sur? Pues en las zonas más marginadas, en las zonas rurales aisladas, en las zonas con menor población. Este es el sur, y ahí en el mapa están marcados los estados que pertenecen a esa región, que son los sospechosos de siempre: Veracruz, Tabasco, los de la península, y nuestros 3 estados estrella, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no?, donde los niveles de pobreza son tan altos que ni siquiera nos tenemos que preguntar cómo es la composición de la pobreza, si es persistente o no es persistente, porque como prácticamente todos son pobres, entonces ahí no se trata de saber cuántos salieron y cuántos se quedaron. Pero si lo hacemos, entonces este 74 de cada 100 que yo les decía que sucede a nivel nacional, de los que nacen en el primer piso, hoy están en pobreza. En el caso del sureste mexicano, se incrementa a 86 de cada 100. Es decir, si tú naces en el primer piso, si el accidente de cuna es que naces en el primer piso y naces en el sur, ya sabes qué va a pasar. Te vas a quedar en la pobreza. Son accidentes, son circunstancias, ¿no? A la cigüeña un niño le da una pedrada y entonces tira al niño de un lado y no del otro. Son accidentes. ¿Cómo es el norte? El norte son todos los que están ahí tocando frontera, y ahorita les digo algo sobre la región en la que está Durango. Ahí, este 74 de cada 100 a nivel nacional, que incrementa 86 de cada 100 en el sur, en el norte es 54 de cada 100. Eso quiere decir, si hacemos el complemento, es que 46 de cada 100 que nacen en el primer piso, en el norte, salieron de la pobreza. En el sur, ¿cuántos salieron? 14, ¿no? Porque era 86 de cada 100, entonces 14 salieron. 46 entre 14, y perdón por tantas cuentitas, pero así es. 46 entre 14,
3.3 veces mayor probabilidad de salir de la pobreza si por accidente naciste en el primer piso y en el norte versus si naciste en el primer piso y en el sur. 3.3 veces mayor probabilidad. 46 contra 14. Es el mismo país. Siempre lo digo, para que a la gente no se le olvide. Es México, con realidades completamente distintas. Eso es México. ¿Qué pasa con Durango? O con la región en la que está Durango. La verde claro es, si no mal recuerdo, 58 de cada 100 los que se quedan. Es decir, si nosotros vemos al país en términos de sus regiones, es un gradiente perfecto que va desde el norte, donde existe la menor probabilidad de quedarse en pobreza, hasta el sur, donde prácticamente si naciste en pobreza, ahí te vas a quedar. Con una isla, que en diciembre vamos a presentar los resultados, de la Ciudad de México. Por razones absolutas, no por razones de fluidez interna en Ciudad de México. Pero en términos absolutos, en comparación con los demás estados, Ciudad de México es distinto. Es distinto y más parecido, o mejor incluso, que lo que observamos en el norte. ¿Qué hacemos? O la pregunta es, ¿cómo llegamos al lugar en donde estamos? En el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué tuvimos este choque electoral? ¿Hay un diagnóstico equivocado del votante medio? No pareciera. Escojan el indicador que quieran. Ya se habló de inseguridad. Hablemos de desigualdad. ¿Está mal el diagnóstico? No, es una reacción natural. Y como decía Salomón hace un rato, no estamos solos. Las cosas son relativas, son distintas, pero no estamos solos. Está Chile, bueno, con movimientos, Chile, Bolivia, pero también las razones pueden ser distintas, ¿no? ¿Por qué hay un movimiento en Bolivia? ¿A quién tocaste? ¿A los estratos bajos o tocaste a los estratos medios? En Chile, ¿a quién abandonaste? En términos relativos, porque sus pisos, en el caso chileno, están mucho más arriba que los nuestros. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué tan rápido Podemos y el PSOE se pusieron de acuerdo? Porque viene la reacción. ¿Qué está pasando en París? ¿Qué está pasando en Londres? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el mundo? Y nosotros decimos que en buena medida lo que está pasando es esto. ¿Por qué tenemos que promover la movilidad social? ¿Por qué tenemos que promover la igualdad de oportunidad? Primero tenemos que promover la igualdad de oportunidad porque la igualdad de oportunidad es baja. Es decir, cuando pensamos en los mecanismos detrás de estos resultados de movilidad social, lo que tenemos que identificar es si el grado de igualdad o desigualdad de oportunidades, en el caso mexicano, es alto o bajo, dependiendo de lo que estemos hablando. Y entonces regresamos a esta historia de Roemer de qué se debe a circunstancias de origen, qué se debe a circunstancias fuera del control de las personas y qué se debe a esfuerzo. Y entonces si pensamos en nuestro coeficiente de Gini o en nuestra desigualdad de resultados, decimos, de esa desigualdad de resultados, ¿qué proporción se explica por razones fuera del control de las personas y no por su esfuerzo? Y entonces lo que identificamos es que esta baja movilidad social en México está asociada con una alta desigualdad de oportunidades. ¿Por qué?
Porque de la desigualdad de resultados que estamos observando, al menos la mitad de ella se está explicando por razones que no tienen que ver con el esfuerzo, sino por circunstancias de origen. Al menos la mitad. ¿Cómo corregimos eso? Primera pregunta, ¿lo queremos corregir? Y entonces regreso a mi punto anterior. ¿Por qué tenemos que promover la igualdad de oportunidad? Y yo voy a esgrimir 3 razones. Una razón de justicia social, donde lo que se premia es el esfuerzo y no el volado de la vida. Segundo, por razones de cohesión social. Y regreso a la discusión sobre dónde estamos parados en México y en el mundo. ¿Por qué no llegamos a acuerdos? No conozco mucho Durango, pero si pensamos, por ejemplo, en Ciudad de México y en Santa Fe, o si pensamos en mi ciudad natal, en Puebla, y vemos dónde estaba el fraccionamiento históricamente, de cuando yo era joven, históricamente más rico, y cómo le hacías para entrar a ese fraccionamiento, era cruzando una colonia que se llama La Margarita, y que es la pobreza urbana por excelencia en la ciudad de Puebla. Y yo siempre recuerdo, era muy bueno para darte cuenta de dónde estamos parados, irte a parar en la esquina de La Margarita antes de entrar al fraccionamiento. Porque entonces tú veías a los dos mundos y veías las diferencias entre los dos mundos y te dabas cuenta que unos veían a los otros, pero los otros no se volteaban a ver a los primeros. Y la pregunta ahí es, ¿y así cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Dónde están nuestros objetivos comunes? ¿Cómo los construimos? ¿Por qué todos estos avances tecnológicos que nos presentaba Salomón no necesariamente nos están llevando a buen puerto? Son magníficos los avances tecnológicos, reducen las desigualdades en muchos ámbitos. Pero ¿cuál es la tolerancia a la desigualdad vigente hoy, que no necesariamente es la misma que ayer? ¿Y cuál es el sentido de urgencia para cerrar esa brecha hoy? Cohesión social. Si conectamos a las sociedades, podemos construir objetivos comunes. De otra manera, resulta muy complicado. Y entonces hay bandazos de este tipo. Y una muy importante que tiene que ver, y perdón que haga tanta referencia a la presentación de Salomón, pero pues como siempre estamos discutiendo las mismas cosas, Salomón, entonces, su ecuación sobre crecimiento en el PIB, ¿no? Entonces tú dices, si tú tienes estas barreras a la movilidad, ¿cuál es el efecto en el crecimiento económico? Es decir, olvidémonos de la discusión de si no crecemos entonces no podemos repartir nada, porque a final de cuentas la tendencia histórica reciente es que aunque crezcamos de todos modos no estamos derramando. Pero entonces vamos a voltear el argumento y vamos a decir, ¿qué pasa si mantenemos los niveles de desigualdad vigentes? ¿Qué pasa con el crecimiento? Empieza a haber ya toda una literatura. Históricamente había una literatura que te decía, pues no se identifica una correlación, ¿no?, entre crecimiento y desigualdad, o el efecto potencial era muy pequeño. Pero empieza a haber estudios que lo que te dicen es, lo que pasa es que la desigualdad que media entre la desigualdad de resultados y el crecimiento es la desigualdad de oportunidad. Y cuando tú utilizas aproximaciones de la desigualdad de oportunidad para identificar la correlación o la causalidad o el efecto de esta desigualdad de oportunidad sobre el crecimiento, resulta que es significativa. ¿Cómo explicamos eso teóricamente? Porque la evidencia nunca debe ir sola, ¿eh? La teoría y el enfoque importan. ¿Sobre qué modelo o sobre qué
enfoque estamos trabajando. ¿Qué pasa si yo los divido a ustedes en dos grupos? Los de la izquierda y los de la derecha. No por razones políticas. Los de la izquierda y los de la derecha. Y les digo, voy a trazar una distribución sobre su potencial de desarrollo. Yo sé que ustedes ya adquirimos capacidades y ya no estamos tanto en la parte de potencial de desarrollo, o estamos muy en el margen para obtener, para desarrollar más ese potencial, pero vamos a suponer que somos unos bebés, ¿no? Y yo los divido en dos y digo el potencial de desarrollo de un lado y el potencial de desarrollo del otro. Y veo la distribución. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Cómo son esas distribuciones? Bueno, un punto extra. Los de la izquierda nacieron en el primer piso y los de la derecha nacieron en el último piso. Y yo lo que hago es que, estoy hablando sobre potencial, no sobre realización o capacidad adquirida. Yo trazo dos distribuciones y ¿qué pasa si pongo una sobre la otra? ¿Qué se esperan ustedes? A grandes números. ¿Se esperan potenciales distintos? ¿Quién dijo que sí? Si controlamos por todo, concepción, etc., pues yo me esperaría dos distribuciones aproximadamente normales. ¿Qué pasa si hay barreras a la movilidad? ¿Qué pasa si hay desigualdad de oportunidad? En el lado derecho, probablemente lo que sucede es que hay un mal uso de los recursos, en el sentido de las capacidades adquiridas por esa población, que estuvo en condiciones de adquirir capacidades. Del lado izquierdo hay un desaprovechamiento de potencial, no se desarrolló ese potencial. ¿Qué efecto tienen ambas cosas en el crecimiento económico? Pues tienen un efecto negativo, le pegan a la productividad. ¿No les gusta la justicia social? No importa. Yo hablo de cohesión social. ¿No les importa la cohesión social? No importa. Yo les hablo de crecimiento económico. ¿Hay que promover la igualdad de oportunidad? Sí. ¿Cómo? ¿Solos, como individuos? Cuando sabemos que las circunstancias de origen van a ser determinantes, si lo dejamos así, desconectado todo, no. ¿Cuál es la receta específica? Yo creo que todavía la tenemos que discutir mucho. Tenemos que discutir mucho, por ejemplo, sobre cosas como seguro popular, aunque ya no exista, pero el mecanismo existe en términos de que está en el papel, y si algunos decíamos que eso no era suficiente, era porque efectivamente no era suficiente. La pregunta es cómo construir la alternativa que sea suficiente en un contexto de un mercado laboral dual, donde no puedes tú, pensando en el futuro, no considerar un proceso de convergencia en términos de los paquetes y las calidades de servicios en dos ámbitos. Así como tampoco puedes pensar en algo así si no piensas en cómo lo haces factible en términos financieros. Podemos hablar ya sobre las recetas. Pero todo eso, Jóvenes Construyendo el Futuro, Prospera, Seguro Popular, mecanismos formales, IMSS, etc., todo eso se hace con la presencia de alguien, del Estado. Un Estado definido a partir de un pacto social. Tenemos muchas urgencias y tenemos tantas urgencias que no estamos teniendo la capacidad para generar el espacio para repensar el pacto. Yo creo que nadie duda que tenemos que repensar el pacto. ¿Cómo generamos el espacio para repensarlo y para acordarlo? ¿Cómo definimos nuestras nuevas metas? ¿Cómo detenemos esta ansiedad por el sentido de urgencia cuando tenemos los niveles de concentración que tenemos? No es fácil. Y a mí no me pregunten la respuesta.
Pero lo que sí me pueden preguntar es, ¿dónde creemos nosotros, con base en nuestro enfoque y nuestra evidencia, en dónde están los primeros pasos que deberíamos dar para construir esto? ¿O sobre qué deberíamos construir estos objetivos comunes a partir del desarrollo de un nuevo contrato social? Y para nosotros es muy simple, porque es algo probado internacionalmente, donde, a pesar de ser tan simple, resulta muy complejo en el diseño y en la instrumentación, y sobre todo en la sostenibilidad de generación en generación. Pilares básicos de desarrollo, métanse a la página del SEI y siempre vamos a hablar de lo mismo, que es obvio en términos de formación de capital humano. Salud, educación, protección social. Todos universales, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Parte del contrato social tiene que ver con nuestra hacienda pública. Y el contrato social no puede ser un contrato social vertical. Tampoco puede ser un contrato social donde los que están generando las ventajas en términos de resultados aporten menos que los que no las están generando. Tiene que haber una progresividad, no en el cobro, sino en el neto, que fue lo que nos presentó Salomón en su gráfico de países, ¿no? ¿Cuánto redistribuye México? Nada. ¿Estamos generando condiciones de igualdad de oportunidad? Algunas, probablemente, pero no suficientes. ¿Cómo llegué a este punto? Estando aquí, platicando con ustedes sobre una encuesta. Pues una encuesta con una pregunta que nos permitió como centro generar un diagnóstico de país. Y un diagnóstico de país con base en el cual nosotros generamos lineamientos de política pública general. Enfoque, preguntas, enfoque, teoría, marco teórico, validación, generación de información primaria, validación empírica del enfoque, rechazar la hipótesis, ¿no? O no rechazarla. Todo eso es necesario. Pero no estamos en una isla. Eso se tiene que construir, no únicamente en términos técnicos, sino también en términos de economía política. La narrativa es muy importante, porque la narrativa es lo que nos va a permitir lidiar con el sentido de urgencia que hay en la sociedad y, muy importante, la narrativa tiene que ser consecuente en la acción con un objetivo que identifique y reconozca que lo establecido ya no está siendo aceptado. Si no recorremos ese camino, nos vamos a perder. Esto ya no va a importar. Yo creo que todavía no lo perdemos. Pero tampoco lo hemos utilizado de la mejor manera. En parte porque somos responsables, en parte porque nos gana la velocidad del mundo. No podemos ir tan rápido. Eso hay que reconocerlo. Es como cuando preparas los trabajos de los mapas curriculares de educación y resulta que esos mapas curriculares de educación pues en 15, 20 años ya no te dan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo hacemos que no nos gane el sentido de urgencia? Porque es un sentido de urgencia fundado. Eso es lo que no se nos debe olvidar. Y perdón que me salga de la parte económica y hable de la parte de economía política, pero esas son las cosas que no se nos deben olvidar como país. Aquí tienes de dónde asir. ¿Con base en qué planear?
con posibilidades para diseñar e instrumentar. De otra manera ya no sabemos dónde estamos parados. Y nuestra obligación es quejarnos en sentido constructivo, asumiendo la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno de nosotros, tanto en términos de lo que ha sucedido en el pasado, como lo que está sucediendo hoy, como en el sentido de cómo vamos a construir el país que queremos hacia futuro. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. A continuación, es un momento de abrir un espacio de preguntas y respuestas a cargo de la coordinadora de vinculación del INEVAP, Fátima Citlali Cisneros Guereca. No importa cuán grande sea el esfuerzo de quienes nacen en situación de mayor desigualdad o desventaja, las posibilidades de mejorar serían limitadas, y nos hablaba de un 3.3 que veníamos manejando en esta situación. En ese sentido, doctor, le agradecemos mucho su participación y al mismo tiempo pues nos hace reflexionar sobre la importancia de las fuentes de información para mejorar las políticas públicas. Hemos recibido bastantes preguntas en relación al tiempo, tenemos oportunidad de realizar un par de ellas y por ese motivo vamos a dar inicio. ¿Cómo podríamos repensar el desarrollo del Estado con base en la generación de fuentes de información primaria? ¿Cómo podríamos repensar? Es decir, tenemos toda una tradición en México de generación de información primaria. INEGI ha sido un pilar muy importante y como cualquier institución o como cualquier organización que genera información primaria, tiene un margen de mejora importante. La pregunta en todo caso es ¿cómo vamos a utilizar esa información? ¿No? ¿Para qué la vamos a utilizar? Y al menos desde nuestra trinchera de sociedad civil, independientemente de que mi formación está por obvias razones anidada en centros académicos, sí existe esta necesidad de que la información primaria que se utiliza para hacer análisis y para hacer investigación derive en propuesta de política pública que aterrice en la acción, cuidando la importancia de cada una de las etapas. Es decir, no nos podemos brincar etapas. Eso es lo importante. No debemos asumir. O sea, es muy simple y le pasaba mucho a Coneval y no sé qué tanto le pase al INEVAP aquí en Durango, pero yo recuerdo muchas pláticas con el anterior director ejecutivo de Coneval, con Gonzalo Hernández Licona, cuando nos decía, no mates al mensajero, ¿no? Es decir, pues a mí me toca dar las malas noticias, pero eso no significa que yo sea el responsable del resultado. En todo caso, soy partícipe, pero no el único responsable. Entonces, lo que hay que reconocer es que cada quien tiene una responsabilidad y una de las etapas que no nos podemos brincar es la parte de la generación de información primaria, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de información primaria tenemos que generar? Pues la propia generación de información primaria deriva de estas preguntas centrales sobre las cuales estamos interesados, y esas preguntas centrales sobre las que estamos interesados va a derivar en el tipo de instrumentos cuantitativos y cualitativos de información primaria que vamos a aplicar en campo. Nos comentan si existe diferencia en la manera en que se establecen los estratos, el piso del edificio, considerando que se supone la pobreza no es igual hoy que hace 30 años, o se describe de manera igual. Es relativo y efectivamente la pobreza de antes no necesariamente es la de hoy, pero por eso lo que hacemos es construir el análisis sobre el resultado final, que es el de hoy, ¿no? Y en ese sentido utilizamos la línea de pobreza de hoy para ver dónde está ubicada la población.
No sé si la pregunta en ese sentido era un poco distinta, pero básicamente si la pregunta es si esto es válido hacerlo, en términos del resultado que estamos presentando, que es el resultado contemporáneo, sí lo es. Doctor, por último, esta pregunta resulta muy relevante en relación a que si partimos de que 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escala social se quedan ahí toda su vida, las condiciones de origen de las personas están siendo los principales determinantes de su logro de vida, que es una de las partes con la que inició su conferencia, en este caso con los mexicanos. ¿Y cuáles son las condiciones que en este sentido enfrentan los duranguenses? Aunado a esto, dice, ¿qué alternativas o iniciativas pueden generarse para interpretar a la población a formar una coherencia social significativa que derive en el desarrollo de oportunidades sin generar ningún tipo de sesgo en un país como México? De sesgo. O sea, para no generar sesgos, o sea, tú tienes que identificar cuáles son tus mecanismos de redistribución y sobre qué vas a redistribuir. El planteamiento que nosotros hacemos es que la redistribución tiene que ir enfocada a mecanismos de redistribución de oportunidades. Ahora, para poder redistribuir oportunidades, primero las tienes que generar, ¿no? Entonces, cuando tú igualas en términos de oportunidades, tú no puedes decir, bueno, lo que vamos a hacer es generar un sistema de educación topado por arriba para que todos lleguemos y nos igualemos en la secundaria, ¿no? Es decir, tú tienes que concebir las dos partes que tienen que ver. Cómo vas avanzando en términos absolutos y cómo logras la convergencia de la población a esos niveles promedio más altos, independientemente de la condición de origen. Y en términos de dimensiones, yo les hablé de 3 dimensiones básicas, que es salud, educación y protección social. Si hablamos sobre todo de salud y de educación, tienen que ver con pisos básicos de arranque para la población. Si hablamos de protección social, tiene que ver con el total del… Bueno, salud también tiene que ver con una parte importante del ciclo de vida, pero en realidad los rendimientos más importantes están en la primera etapa, ¿no? Es decir, en esta parte de la prevención, y entonces eso a dónde nos lleva después. Pero en la parte de protección social sí nos acompaña a lo largo del ciclo de vida, y es donde nosotros hemos concentrado más nuestra propuesta de política pública. ¿Cómo eliminas sesgos? Se los voy a poner con ejemplos, ¿no? Olvidémonos de la parte educativa y olvidemos de la parte de salud en la primera etapa de la vida y pensemos en mecanismos de protección social. Entonces pensemos en el mercado dual mexicano y pensemos que tenemos a más de la mitad de la población en la informalidad. Esa población pues no tiene acceso a la seguridad social, entonces generamos otros mecanismos como de los que ya habló Salomón, ¿no? Para que puedan ejercer sus derechos que están establecidos constitucionalmente. Pero pensemos en la protección social en el ámbito del mercado laboral per se. Olvidémonos de los informales, no porque no tengan que ser prioritarios, son los más prioritarios, pero pensemos incluso en la formalidad. Entonces pensemos en una población formal donde el origen de 2 potenciales trabajadores de una empresa es distinto. Uno de desventaja y el otro de ventaja. Y pensemos en cómo se diseña el mecanismo de contratación de esa persona. Y lo que vamos a identificar es que en promedio el sesgo en favor del que nació en ventaja persiste. Cada vez en un menor grado, pero persiste. ¿Cómo lo resuelves? Regulando y operacionalizando. ¿Cómo logramos que se te evalúe en términos de una contratación, no necesariamente sobre capacidades adquiridas, sino sobre potencial? Piensa en una persona de 18 o 20 años. Que la capacidad adquirida que te garantizó el origen de ventaja no te resuelva la vida y por el contrario, que la no capacidad adquirida durante el periodo de formación
por una razón de desventaja de origen no te limite para siempre. Pensemos en protección social en términos de las rutas laborales que hacen los trabajadores una vez que sucede ese primer choque en la vida. Convergemos en educación, el de origen con desventaja y el de origen con ventaja, pero la probabilidad de que el de con origen en desventaja se mantenga en la informalidad es mucho más alta. ¿Por qué? Por el mecanismo del que ya les hablé. ¿Por qué? Porque el contexto inmediato te lleva ahí. ¿Cómo rompemos los sesgos? Con grandes ideas sí, pero en la práctica con cosas muy simples. Piensen otra vez dentro de la empresa, los ascensos. ¿Cómo se generan los mecanismos cómo identificamos los reemplazos naturales dentro de una empresa? ¿Quién califica? ¿Quién avanza más rápido? Tú, en términos de política de recursos humanos, puedes establecer mecanismos que eliminen esos sesgos. Es decir, primero para la entrada que garantices igualdad de oportunidad y luego para el avance que garantices equidad. Son cosas simples que se pueden aplicar. ¿Eso te resuelve todo? No, porque se acuerdan que yo me fui solo a los formales, los informales es otra historia y es donde están cayendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho del informe y con esto termino, del informe que hicimos para PNUD, el informe de desigualdad y movilidad en 2016 con Rodolfo de la Torre, y hablábamos del ciclo de vida de las personas en términos de movilidad intrageneracional, es decir, a lo largo del ciclo, no con relación a sus padres. Y entonces tú cuando caracterizabas a la persona que experimentaba menores niveles de movilidad o que no experimentaba movilidad, era alguien que dejaba la escuela a los 15 años, se insertaba en la informalidad, con mayores ingresos que el formal, equivalente en términos de edad, pero que en el transcurso de la vida iba perdiendo capacidad de ingreso y que cuando llegaba a los 65 años no se podía jubilar y acababa en una situación de pobreza total. Tú lo comparas con el otro, que es el que no dejó la escuela, llegó a la formalidad con un ingreso promedio menor, pero que en el tiempo creció y en términos de ingreso promedio se hizo mayor. A los 65 años se jubila, bueno, ahora ya no son 65, ¿no? A los 68 años se jubila y tiene derecho a una pensión. El informal, que a los 68 ya no se puede jubilar, ya tampoco se puede volver a insertar en el mercado laboral porque para esa población no hay trabajos, por razones distintas del mercado laboral. Falta de formación y un sesgo muy importante que va en contra de la edad, ¿no? Entonces, eso también, otra vez, lo tienes que pensar en términos de política pública, de cómo diseñas tus mecanismos de protección social. La protección social no puede estar atada al puesto de trabajo, sino que la protección social tiene que estar atada a las personas. Muchas gracias. Es un honor para el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango reconocer al doctor Roberto Vélez Grajales por su plática esta mañana. De manos del consejero presidente Juan Gamboa García, nuestro expositor recibe un reconocimiento. Un aplauso, por favor.